Buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Venado con Alfonso Nava Díaz, candidato a diputado local por el Distrito 1, con cabecera en la Bella Matehuala. En la Bella Matehuala, Pablito. Poncho, ¿cómo estás? Bien, un gusto verte acá, Pablito, fuera de tu hábitat. Necesitamos entrevistarte aquí en tu tierra, en el altiplano, Poncho. Háblanos un poquito de Venado, ¿dónde estamos hoy? Y bueno, pues es un municipio de grandes posibilidades, de grandes retos también. Fíjate, la mayoría de los municipios del altiplano son más antiguos que la propia capital. La fundación se fue dando en torno a los minerales. Los conquistadores venían por la riqueza, que era el oro y la plata. De aquí, de esta región, muchos templos de Europa están decorados con los minerales que aquí salieron. Entonces, Venados fue un punto de abastecimiento para la salida de los minerales de Charcas, Moctezuma, Villa de Arista, Cerritos, hasta llegar al puerto de Tampico, que era donde se embarcaban los metales. Oye, Poncho, me faltó decir que eres candidato de la coalición PRI, PAN, PRD, Conciencia Popular. Fíjate que sí, algo que muchos no lo podríamos haber imaginado, pero que las circunstancias favorablemente han permitido la unión y darnos cuenta que al final somos amigos todos y hay una gran necesidad de trabajar juntos para hacer un bloque que detenga la desintegración del país en muchas instituciones. Oye, Poncho, en el altiplano yo creo que el 90% de la gente te conoce, tú has vivido aquí toda tu vida, pero para quien no te conoce, ¿quién es Poncho Nava? Mira, me tocó la suerte de vivir en Matehuala, y me tocó ahí en Matehuala ser el presidente de la preparatoria de Matehuala. No me cito ¿De la Autónoma? De la Autónoma, que era la única, y sigue siendo, la única preparatoria dependiente. Egresábamos 120 alumnos aproximadamente en mi tiempo, y solo lograban colocarse en la Universidad Autónoma 4, 6, 7 alumnos. El resto tenía que buscar otras opciones, muchas hacia el norte. Matehuala y parte de esta región tenía mayor comunicación con Monterrey, con el norte. Y nosotros, como jóvenes que estábamos por egresar de la preparatoria, reclamábamos que siendo la única preparatoria dependiente no nos dieran espacios en la Universidad Autónoma. Entonces pedíamos que se nos diera un pase automático o que se nos mejorara el nivel de educación o que se estableciera incluso un tronco común en Matehuala para algunas licenciaturas. Nada fue posible, pero fue una lucha de muchos años. Lo pongo como antecedente porque después de 26 años de haber salido yo de Matehuala, con un amigo mutuo, el licenciado Fernando Silva Nieto, pudimos platicar y pedirle que gestionara que la Universidad Autónoma se fuera a instalar a Matehuala. Ante la imposibilidad de que esto fuera realidad, le pedimos que nos apoyara en un proyecto de sociedad civil. Ese proyecto de sociedad civil permitió que naciera la Universidad de Matehuala. ¿Cuántos alumnos tiene la universidad y cuántas carreras? Tú eres el rector. Sí, iniciamos con 60 alumnos, hace 25 años prácticamente. Actualmente atendemos 1000 alumnos por año, son 24 licenciaturas. Pero a lo que voy es... ¿Tienes también unos campus Aquí en Venado. Aquí en Venado estuvimos en Charcas y en Salinas, y lo hicimos porque las necesidades eran las mismas. Ciudades con muchos años de haber sido fundadas, y al abatimiento de los vetas mineras se fueron los que producían, los que explotaban los minerales. Y entonces encontrábamos que una razón por la que estos pueblos se iban quedando es porque sus jóvenes, que es la riqueza, el capital natural de una ciudad, de una sociedad, tenían que irse porque no había educación superior. Entonces nos dimos a la tarea de fundar universidades, extensiones, digamos. Y fíjate, Pablito, ahí yo tuve la idea y de hecho la llevé a punto de la legislatura
de crear la Universidad Social y Agraria. La propuesta era, en todos los pueblos de determinado tamaño, digamos 10,000 habitantes arriba, hay preparatorias que están bien instaladas, pero que solo tienen clases por la mañana. Entonces, la propuesta era que en las tardes se convirtieran en universidad y que los propios maestros que desearan, que son profesionistas, se incorporaran como maestros. Si este modelo hubiera sido validado, habría universidades en todo el país, no habría ciudad de más de 10,000 habitantes. Ahora están buscando crear, o están creando 100 universidades, que pudo haberse evitado seguir este modelo. Otra posibilidad, y lo digo porque me dedico a la educación, Pablo, desde hace 25 años, era subrogar la educación. Es decir, a ver, Universidad de Matehuala, Universidad tal, aquí están 100 alumnos, prepáramelos, los voy a validar, voy a calibrar tu estudio y te voy a pagar tu cuota. Me sale 5 veces más barato hacer eso que construir universidades. Oye, Poncho, pero ahora la verdad es que, no sabe, yo te conozco, has hecho un gran trabajo en la Universidad de Matehuala. Has traído personajes muy importantes cuando fuiste diputado federal y ahora yo creo que has traído gente de mucho nivel por ese que tienes, que yo creo que ni siquiera ustedes lo han hecho. Algo que debe de hacerse, no basta con el conocimiento enciclopedista. Aquí en la región hay jóvenes que ni siquiera han salido de su región. Entonces necesitamos oxigenar el pensamiento y una forma de hacerlo es invitando personalidades que vengan y nos compartan, que nos presten sus ojos, su conocimiento, su visión y nos compartan cómo es Finlandia, o cómo la India, que estuvo el embajador de la India, o cómo es la UNAM, que estuvieron 2 rectores de la UNAM en Matehuala, o cómo es Centroamérica y Sudamérica, con países con menor desarrollo que el nuestro, para poder hacer equilibrios. Y eso nos ha permitido también que alumnos de la región vayan a estudiar a Matehuala. Oye, Poncho, ahorita decías, yo hace 25 años, estuviste fuera 25 años fuera de Matehuala, pero cuando saliste había pocos egresados de la preparatoria, ¿no? Egresamos 120 aproximadamente. Ahorita en la región altiplano ya tiene universidad, ¿cómo cuántos egresados universitarios hay al año? Mira, ahora se imparten ya en Matehuala 24 licenciaturas. Profesionistas, pues no sé, solo la Universidad de Matehuala ha formado más de 4,000 profesionistas. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Poncho? Porque hay no sé cómo llamarle, hay un cambio que hablan de que los últimos 30 años no se ha hecho nada, como si estuviera perdido todo. Yo creo, yo en los últimos 3 años como reportero, he visto a los gobernadores o a los funcionarios ir a las comunidades donde le piden agua potable y se las instalan. Me ha tocado ver cuando se empezaban a instalar las plantas de tratamiento, que parecía que era de primer mundo. Tenemos muchas plantas de tratamiento. Cuando se hablaba de que en otros países las elecciones eran organizadas por los ciudadanos, que la gente podía tener acceso libre a la información. Hemos creado muchas instituciones. Este país se ha multiplicado hacia adelante. Cuando se decía que el TLC iba a ser un fracaso, que el TLC, como lo que lo creó Carlos Salinas, y ahora es pues realmente el TLC es lo que tiene a este país adelante. ¿Qué ha pasado, Poncho? Sí, México es un país en construcción constante, como cualquier sociedad. No hay sociedades acabadas, todos están en proceso de transformación. Tú recorre el municipio que quieras, ve a las comunidades, hay carreteras, hay escuelas, hay infraestructura, hay mercados, hay hospitales, México no se... Claro, no se descubre México ahora, no se empieza a formar. Hacen falta muchas cosas para perfeccionarles y tenemos que contribuir.
Mira, yo alguna vez me preguntaba, regresando un poco al tema de la educación, bueno, ¿en qué momento se va a notar los jóvenes que ya se formaron para detonar la sociedad? Y tiene que ser una cantidad tal de formar una masa crítica. Hace un momento compartía con unos amigos del Partido de Acción Nacional y me decían, oiga, le informo con mucho gusto que los abogados que mandamos a los procesos electorales, todos son ya de aquí de Venado. Es decir, ya son chavos formados aquí en Venado. Antes teníamos que traerlos de otros lados, ahora ya participan. Un día un presidente municipal aquí de Venado me invitó a desayunar y me dice, lo invité porque quiero decirle que el secretario de Desarrollo Social, la tesorera, el síndico son alumnos egresados. Claro, claro. Entonces se van formando y van... Poncho, y es que sabes que es necesario. No podemos estar todo el tiempo siempre en las campañas parándose los políticos diciendo es que en el país el 70% vive en la pobreza extrema. Claro que hay problemas, como lo decías, pero no es en el tamaño que dicen, ni siempre en el derrotismo. La verdad, esto lleva a que políticos populistas, ignorantes, en estas campañas estén ganando simpatías de la gente y luego llegan y hacen barbaridades en el gobierno. Sí, mira, si uno de mis principales iniciativas, o la primera iniciativa, es que se obligue a los políticos a cumplir lo que prometen en campaña. O a no decir mentiras. Sí, bueno, esto llevaría a la derivación de no digas mentiras, no digas cosas inviables, porque decir las cosas inviables o no factibles crea el descrédito en la política. Y también lo crea el que lleguen los políticos y hagan lo contrario para aquello que estuvieron hablando en su campaña política. Pero no solo es esto, los partidos políticos tienen que ser sujetos o sometidos a una cirugía de reconstrucción. ¿A qué me refiero? Un presidente de la República, un gobernador, se siente libre cuando llega al espacio público. No, los partidos deben de ser tutores del buen desarrollo de ese político, porque pagaron con dinero público su campaña, porque ellos lo propusieron, porque ellos lo eligieron. Entonces son corresponsables de la honestidad, de la ética, de la sana conducción de un político. Oye, Poncho, pero también, a ver, también digo, sí ha habido muchos errores. Yo no estoy aquí para defender a nadie, pero ha habido muchos errores. Pero yo también conozco muchos, pero muchísimos, que todos los días se empeñan en respetar la normatividad que los rige. Todos los días están luchando con eso, porque a veces es imposible por la dinámica del gobierno, de la sociedad, de las exigencias, pero yo creo que, y conozco políticos que dicen no a la corrupción. Pareciera que no, es que todos son corruptos. No. Bueno, mira, yo te puedo decir, y lo digo sin otro ánimo, yo decía, ¿por qué a mí no me han ofrecido dinero nunca? Yo decía, ¿y dónde? ¿Por qué a mí no me han tratado de sobornar? Bueno, porque sabe que no soy sobornable, es decir, ni siquiera pierden el tiempo, ¿sí? Y hay efectivamente muchos políticos. La política es la mejor forma de servir a una sociedad, y cuando tienes convicción, yo digo que puedes servir desde un equipo de fútbol o en una aula de escuela, pero el escenario de la administración pública es el idóneo porque tienes la influencia y la capacidad de decidir obras, de decidir leyes, de decidir acciones, y esto multiplica la posibilidad de poderlo. Poncho, la verdad es que es necesario tocar, porque esto es yo tengo 30 años de reportero y te encuentras con cosas increíbles. En Guerrero, un candidato de Morena
acusado de violación, no cumple con la presentación de un requisito, su informe financiero, le quitan la candidatura y sale y amenaza. Es un verdadero personaje que viola la ley un día y otro también. Y sin embargo está ahí defendido por el presidente y seguramente le va a regresar la candidatura. Se dice o hay evidencia de que el Tribunal Federal Electoral está del lado. Y eso es lo que abona a esta situación, ¿no, Alfonso? Sí, mira, yo recuerdo de este mismo personaje que alguna vez cuando se habló de la ruptura del pacto federal, que los gobernadores pedían una mejor redistribución, dijo, ellos hacen eso y les mandamos el ejército. O sea, una prepotencia y un desconocimiento. Pero también, mira, lo voy a decir del presidente de la República. En una ocasión, una maestra me mostraba una constitución al auditorio. Dice, ¿qué ven aquí? Y todo, pues, un libro, la constitución, pero ¿qué más? Bueno, pues ahí están los derechos de los mexicanos, están las libertades, están todo lo que consagra una constitución. Y dice, sí, eso es de lo que gozamos. Pero aquí, en esta constitución, hay sangre de millones de mexicanos que lucharon para ser hombres libres, para tener nuestros derechos a salvo. Y lo digo porque el presidente de la República hace 3 semanas, cuando un abogado potosino, un juez potosino, concedió el amparo contra la ley energética, él dijo, bueno, si es inconstitucional, cambio la Constitución. Es decir, es un exceso. Es como sentirse, soy el dueño del país, soy el que decido sobre los legisladores, sobre las autoridades. Y eso no puede ser, porque sí, decíamos hace un momento, hay construcciones, hay carreteras, hay aguas, pero lo más importante es lo que no se ve, las instituciones que salvaguardan las garantías, esas no pueden destruirse. No, tienen que seguir funcionando. Y prácticamente este gobierno federal se ha empeñado en destruirlas, en acomodarlas a su forma de ser. Oye, Poncho, bueno, pero vamos a volver a Venado, ¿no? y a tu distrito. Háblanos de tu distrito. ¿Cuántos municipios son? ¿Cuántos habitantes? ¿Qué hay aquí de bonito? Mira, voy a tocar un tema que algunos me lo han criticado, pero yo acabo de hacer una tesis sobre el voto de los migrantes del altiplano potosino en las elecciones del Estado. ¿Sabes cuántos mexicanos que viven en Estados Unidos votaron para elegir al gobernador Juan Manuel Carrera? No. Dame una cifra. 3,000, 5,000. 13, Pablo. ¿13? 13 habitantes de aquí decidieron. A ver, del solo altiplano o del estado. De todo el altiplano, ¿sí? Entonces, la pregunta siguiente era, ¿por qué? Porque no creen que alguien en la política mexicana puede ir a hacer algo por ellos. Porque no creen que pueden hacer algo por sus familias. Porque ellos quisieran que hubiera allá más quienes lo defendieran. Y porque finalmente tenemos que reconocer que muchos de ellos, si pudieran regresar a México, ya no lo harían. Ya hay una transformación. ¿Qué porcentaje de habitantes del altiplano están en el...? Sí, yo creo, sin que sea una cuestión científica, pero debe de haber, por cada 100 habitantes, 80 tienen un familiar en Estados Unidos. Sí. Esta región vive mucho de las remesas. Y sigue siendo muy importante. Es muy importante. ¿Y en qué terrenos hay que pelear por ellos? Antes se peleaba por regresarles una pensión que no les dieron allá. Algo. Bueno, fue un ahorro, pero mira, lo primero que deberíamos de hacer es pelear por su dignidad. Es decir, hace 3 años los ofendían, les decían que eran borrachos, drogadictos, que no servían. No hubo una voz que los defendiera.
Acá mismo. Bueno, el presidente dijo que cuando llegara le iba a plantar a Trump, no lo hizo. Acá mismo les ponemos una etiqueta casi de fracasados. Se van porque aquí no pudieron hacerle. Cuando hay otros es otra, que son héroes. Entonces, una campaña de dignificación, decirles te valoramos, y San Luis y México sigue siendo tu patria, pero puede llevar otras cuestiones. Mira, las familias de ellos no tienen derecho a vivienda, por ejemplo, como lo tiene un trabajador aquí. No tienen derecho a una pensión, por ejemplo. Allá terminan su vida productiva y no hay quien les reconozca. Podrían hacer aportaciones. En las transferencias, los bancos les cobran entre el 12 y el 15%. Y si ese dinero lo ponen por unos minutos, y si ese dinero lo ponen a rendimiento en un año, no les pagan eso que les quitan en minutos. Podría decirte más cosas, ¿no? Pero por citar algunas de las muchas. Bueno, y por los que están aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu agenda cuando llegues al Congreso? Bueno, esta es una agenda que tiene que ver con una ley de interés general, una ley federal, que la propuesta del Congreso local a una ley federal, empezar por una ley estatal, que proteja a los mexicanos y sus familias. Tendríamos que empezar por reconocer eso. Yo creo que si al altiplano potosino le quitamos las remesas, Pablo, el 40-50% del ingreso se cae. ¿Qué otra ley vas a...? Mira, evidentemente el campo tiene que ser... Convéncenos, ¿qué vas a hacer con el banco tiene que ser algo, el campo tiene que ser algo muy importante. Es decir, no se trata de descubrir algo que ya pueda existir. Se trata de agarrar las leyes de estados exitosos en desarrollo del campo. Se trata de ver países exitosos en regiones como el altiplano potosino y entonces crear esa sinergia de programas y leyes para poderle dar un empuje fuerte al campo. Pongo un ejemplo, el cabrito. Todo el mundo presumimos el cabrito. ¿Sabes cuántos vientres tenemos en todo el altiplano potosino? Pues apenas 64,000 vientres, ¿sí? Esto permite que al año haya 30,000 cabritos. Yo estoy seguro que si tuviéramos 300,000 se podrían vender, ¿sí? ¿Qué hace falta? Pues la alimentación, la comercialización, etcétera. ¿Hay programas? Sí hay programas. ¿Por qué no se han cumplido? Porque no se concreta el ciclo completo, no se completa el ciclo de este tipo de desarrollos. Aquí Venado pudiera ser un polo turístico de gran desarrollo y convertirse en el centro turístico del altiplano potosino, que también tiene que ver, Pablo, con una identidad, una integración de identidad. En la Huasteca son huastecos. Aquí en el altiplano, ¿cuál es nuestro gentilicio? Altiplanenses, venadenses, o sea, ¿por qué? Porque no tenemos gastronomía común, no tenemos atuendos comunes. Todo esto fue de formar parte de una planeación estratégica de desarrollo y proyectos compartidos del altiplano potosino. Oye, Poncho, ¿y qué otra cosa se puede hacer? Digo, ya siendo diputado, aunque no sea función, es parte los presupuestos, el presupuesto del gobierno del estado es otra parte, ¿no? Donde también pueden de alguna manera incidir para tu región, ¿no? Sí, la gestoría es una parte muy importante y la gestoría tiene que ver... pero la gestoría está ya muy quemado, ¿no? No, la gestoría de recursos. Es decir, bueno, si aquí en Sabes que tenemos diputados que ahora andan en campaña algunos que la gestoría la usaron para pedir moches y... ¿Cómo resolver eso? Bueno, es que no lo puede resolver sin ese riesgo, ¿sí? Porque no solo es eso, sino muchos presidentes municipales, su 10, su 20% por la ejecución de las obras. Y ahí quien tiene que trabajar más que es las auditorías. Bueno, tiene que ser un ejercicio igual de planeación. Mira, los municipios tienen contralorías
el Estado tiene Contraloría, tiene Auditoría Superior, el Congreso, las secretarías de la República tienen Contralorías, tienen esto. Hay una Secretaría de la Función Pública, una Auditoría Superior de la Federación, y solamente, mi Pablo, solamente alcanzan a revisar el 1.5%. Es decir, pareciera que todo este andamiaje está hecho para atorar. Para no funcionar. Si las Contralorías de los municipios dependieran de la Federación, hubiera un solo organismo con las reglas claras, con el procedimiento claro, mucho se inhibiría. Pero también hay otra cosa. Es permisible todo esto porque la participación de la sociedad civil no se da. En el momento que se rescaten los patronatos y la sociedad civil participando en el ramo 33 para que revise a quién se le están asignando las obras, los medios, en dónde se van a realizar, etcétera, que se hagan los patronatos como mucho tiempo funcionaron. En casi todos los municipios de esta región encontramos bancas con el nombre de las familias que las donaban, porque no había recursos. Los patronatos, las organizaciones. Entonces, la fuerza de la sociedad civil está abandonada. Hay que rescatarla. Oye, Poncho, vamos a hablar de la campaña. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo la ves? Mira, ¿Cómo ves a la gente? Esta es la segunda vez. Antes de aquí, ¿cuántos años tenías que no hacías campaña? 12 años, sí. Y antes de que fuiste diputado federal, o sea... Bueno, 12, yo llevo 13 campañas, mi Pablo. 13 campañas. 13 campañas. He ganado 11, he perdido 2. Y bueno, ¿y cómo ves esta campaña? Mira, cada campaña es diferente, pero quiero citar el contexto. En este distrito es el 25% del territorio y solamente vive el 8% de la población. Esto hace distancias muy largas, poblaciones muy dispersas, etcétera. Pero hay una facilidad ya, una comunicación, la red de los comisariados en el campo, acá los jefes de manzana, etcétera. Ya hay todo un andamiaje en el que se puede descansar. A eso voy, porque digo, unidos las estructuras del PRI, del PAN, ¿cómo se ha dado digo, los veo así como que salieron del closet muy tranquilos, por decir no, y lo dices bien, muy contentos, los veo animados, juntos. Y lo dices bien, mira, yo no lo digo en mal plan, no, yo creo que tengo una buena percepción, te voy a decir por qué. Porque una cosa es nuestras instituciones como partidos, cómo eran, cómo funcionaban, aunque se odiaran o que fueran aunque compitieran entre ellos, y otra cosa es ver ahora la 4T. Son completas cosas muy distintas. Mira, creo también que habla de un sentido de madurez. El autor de los sistemas de calidad, Deming, él decía, las únicas competencias válidas son las deportivas, porque esas no crean encono en la mayoría de las veces. Lo demás tiene ese agregado, ¿no? De crear coraje, de crear... Pero también implica esa madurez. Yo la semana pasada me hicieron favor de mostrar una fotografía donde yo aparezco de azul, con todo un entorno azul, y dice Poncho Nava, candidato del Partido de Acción Nacional a la Diputación Local. Y me sentí bien, sí, me sentí bien. Tengo muchos amigos de aquel lado, ellos también tienen muchos amigos de este lado. Tenemos muchas cosas en común, con los del PRD, con Conciencia. Había competencia con ellos, sí, claro, y se acaba la competencia y ya está. Con ellos, ni nunca te peleaste a golpes. Claro, claro. Creo que a veces son más duras las contiendas internas que con otros partidos, pero el caso es que se trata como cuando jugaba uno a las vencidas con una soga, que ponías 10 de un lado y 10 del otro, y empezaba cada quien a jalar, ¿no? Ahora, ese juego son 400 diputados de un lado y 100 del otro. No tiene posibilidades ninguna oposición de ganar ese equilibrio. Con lo que ocurre ahorita en el Congreso. Con lo que ocurre ahorita. Más, la única forma era unirse. Y es lo que se está haciendo.
¿Qué va a pasar? ¿Crees que salga algo bueno de esto? Tiene que salir, Pablo. Yo pregunto, ¿a qué partido, a qué mexicano pudiera preguntársele y que diga que es feliz, que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud un artículo donde dice que se pudieron haber evitado 190,000 muertos si se hubiera aplicado una política correcta? Nadie estamos contentos. O más fácil, murieron 190,000 por la omisión y la apatía y la responsabilidad de un gobierno que no supo hacer su trabajo. Son responsables, eso es un crimen. Pero luego te vas y dices, oye, pero 1 millón de negocios quebró y 12 millones de nuevos pobres, y decir, no puede ser, no podemos permitirlo. Ahora que dijeron, pero es que murieron en la raya y mira, y hicieron todo lo posible y no se pudo. Bueno, dice, está bien, sumemos todos, pero no fue así, no fue así. No, la historia no lo consigna. No, la historia no fue así, y no quisiéramos una historia que se vuelva a repetir así. Creo que si no, como lo estamos haciendo, no nos unimos de tal fuerza, estamos condenados a ser presas de gobiernos totalitarios. Oye, Poncho, pues muchas gracias por la entrevista. ¿Con qué quieres concluir? Mira, pues te digo, charla aquí esta región, como todas, Pablo, le hace falta desarrollo económico. Sí, ¿y qué tipo de desarrollo? Pues algo que le permita a la gente llevar el sustento y que pueda decir a su familia, aquí está, tengan lo que yo aporto. Sí tiene mucho que ver con la planeación, pero también tiene que ver mucho con voltear a ver, por ejemplo, las zonas estratégicas de desarrollo que han hecho en otros países. Aquí México las inició en gobierno anterior y el actual gobierno las eliminó, ¿sí? Tiene que haber privilegios para ciertas zonas, no puedes medir lo igual con lo desigual. Si somos una zona con rezagos, pues hay que estimular los incentivos fiscales, hay que estimular a las empresas locales, hay que formar nuevos empresarios, pequeños y medianos empresarios. Es una tarea larga, pero posible. Poncho, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Me quedo con el gusto de haberlo saludado acá en esta región y con el compromiso. Y lo digo con toda la honestidad. Estoy empeñando mi palabra de honor a cumplirle a la gente del Altiplano Potosino. Oye, pues muchas gracias, Poncho. La verdad es que nos la pasamos bien aquí en esta mediodía, aquí en Venado, un calorcito sabroso, en esta sombra también muy agradable. Quisimos que fuera aquí donde es tu distrito y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Pablo, gracias a los compañeros.